eso, hoy nos vamos a ocupar de trabajar en el ser del catequista. ¿Por qué formarnos en el ser del catequista? Son preguntas que nos hacemos. Siempre esto, siempre aquello, ¿no? La espiritualidad hay que cuidarla. Un catequista hay que cuidarlo. ¿Por qué? Porque se trata de una misión evangelizadora. Una misión evangelizadora tremendamente eclesial, profundamente eclesial. Y por esto la iglesia necesita catequistas, muchachos. Catequistas con una fe profunda, que tenga de verdad esa espiritualidad a flor de piel, que tenga una identidad cristiana. Recordemos que estamos trabajando precisamente desde un ambiente eclesial, pero que nuestra formación de cristianos tiene que estar siempre al 100%. Y también porque como catequistas somos testigos, somos creyentes, somos discípulos. Y esto cuida la delegación, que nosotros como catequistas de verdad nos alimentemos constantemente y podamos dar buenos frutos. Ahora, entonces, ¿por qué catequistas resilientes? La palabra suena como a veces, como uno ve, ¿de dónde viene? Resilientes, parece que viniera de residuos. Pues sí, también. Les voy a decir entonces, ¿por qué resilientes? Bueno, porque soy un testigo de esperanza. Allí donde un catequista se encuentre, en la aridez, en las dificultades, en el sufrimiento, hay debe haber una esperanza que florezca. Y entonces, como nosotros catequistas vivimos una experiencia del reino de Dios y como cristianos nos levantó Jesucristo mismo del sufrimiento, nos levanta de las dificultades como a la pecadora, como diríamos, esa pecadora que fue levantada, como al ciego Bartimeo que se le devolvió esta vista, a aquel paralítico, o sea, a tanta gente que el Señor ha ido levantando. ¿Cómo no nosotros no entonces aprender a ser catequistas resilientes? Y ese es un signo entonces que de verdad que en la iglesia y en nuestra parroquia aprendemos a ser signos visibles y creíbles de la misericordia de Dios. Eso es entonces lo que hoy vamos a ver. Para esto entonces hemos traído a una amiga constante que ha estado siempre ahí y es una psicóloga, nuestra gran psicóloga Liliana María Rojas Cárdenas, que está ella siempre con este corazón disponible, esta disposición para ayudarnos a nosotros como también a entender todo este camino de resiliencia. Entonces, vamos a mirar, ¿quién es entonces Liliana María Rojas? Liliana María Rojas es egresada de la Universidad San Buenaventura. Es facilitadora de procesos de perdón y reconciliación. Es facilitadora de procesos en el desarrollo humano. Es acompañante en diferentes procesos de la pastoral parroquial. Es una líder en procesos de empoderamiento de la mujer y de la familia, entre otros. Actualmente es una docente en la Escuela de Evangelización que tenemos todos en la UPB. Y entonces no nos queda más que, Liliana, darte la bienvenida. Qué rico que estés con nosotros. Bienvenida seas. Gracias, Nancy. Pues muy contenta. Un saludo muy especial a todos los que están con nosotros en esta mañana, agradeciendo al Padre Carlos, a todo el equipo de la delegación. Muy feliz porque nos volvemos a encontrar de otra manera, sí, es verdad, pero qué rico podernos encontrar, poder compartir y más este mes tan especial para ustedes y para mí, porque todavía en mí está ese ser catequista de hace mucho tiempo, cuando le dije ese sí al Señor. Entonces, agradeciendo mucho al Señor en esta mañana y a la Virgen María que nos permita volvernos a congregar, que nos permita volvernos a encontrar. Y en este tema tan bonito, porque ahorita cuando Nancy nos decía, ¿por qué catequistas resilientes? Y es que recuerden una cosa muy importante, yo no puedo desarticular mi parte espiritual de mi parte humana. Tienen que ir entrelazadas y tienen que ir creciendo la una con la otra. Mi espiritualidad siempre tiene que iluminar, mostrarme lo que yo también tengo que trabajar desde lo humano. Y en este ratico que vamos a compartir, vamos a tener como 3 momentos que nos lo van a ir marcando las diapositivas que estamos mirando. Un primer momento, vamos a partir de unas frases como introductorias que nos van a empezar a aterrizar muchas cosas.
las vamos a partir de un psiquiatra neurólogo que era Viktor Frankl. Después vamos a mirar qué es resiliencia como tal, un poco los pilares o características de esa resiliencia de las personas que son resilientes. Y vamos a empezar también después a mirar a Jesús como ese maestro de resiliencia, pero también como Jesús vive su propia resiliencia. Y la última parte es como el llamamiento que queremos con esta charla, es cómo ser catequistas resilientes en medio de las adversidades, en medio de las circunstancias que nos podemos encontrar y en medio de las circunstancias de nuestros catequizados que ellos también se pueden encontrar. Inicialmente yo quisiera que cada uno se conectara con una adversidad, con una dificultad por la cual estés pasando de pronto en este presente, en tu actualidad, o en algún momento has pasado. En este momento ya sabemos que nos acompaña una adversidad que es mundial, no toca ni un continente ni toca un territorio, nos toca a cada uno a nivel mundial. Y de pronto nos conectemos un poco, cómo la asumimos, cómo la afrontamos, cómo interiorizamos esa adversidad que nos encontramos. Y lo vamos a dejar ahí para que en la medida que caminemos en esta charla, de pronto eso nos ayude a revisar la manera como la asumimos, cómo la afrontamos, cómo la interiorizamos. Y nos vamos a dar cuenta de cosas sorprendentes y también nos vamos a dar cuenta de cómo Jesús, también en su comportamiento, en su actitud, nos va mostrando y nos va dando esas herramientas para nosotros ser resilientes. Entonces empecemos con la primera frase que nos encontramos en esta mañana, ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, y como les decía yo, vamos a utilizar tres frases de este neurólogo, psiquiatra y filósofo austriaco que fue Viktor Frankl. Él es el que fundó lo que se llama la logoterapia y todo lo que es la psicología existencial. Es un hombre que estuvo durante 3 años en campos de concentración nazi. Y él tiene un libro muy interesante que es En busca del sentido. O sea, cómo en la adversidad yo le puedo encontrar sentido a la vida. Entonces, empezamos con esta frase que nos dice, el hombre que se levanta es aún más fuerte que el que no ha caído. Y ahí quiero hacer una precisión, mis queridos amigos y hermanos. Nosotros a veces creemos que quien es valiente o quien es fuerte es el que tiene ausencia de. No, el que es fuerte y el que es valiente es el que es capaz de levantarse tras caída y caída y caída que ha tenido. Porque cada caída lo hizo más fuerte. Y si uno lo mirara en términos de nuestro Señor, se levantó 3 veces en ese camino hacia la cruz. Y se levantaba y se volvía y se levantaba. Entonces cada caída se vuelve un aprendizaje y cada caída se vuelve una oportunidad. Por eso el que es más fuerte es aquel que se ha levantado. A veces nosotros en las circunstancias que nos encontramos, y pónganse a pensar en esa adversidad que les puse a que se conectaran y la colocaran consciente, la hicieran consciente, ¿cuántas veces nos hemos dejado caer y quedarnos caídos? Y hoy vamos a descubrir que nuevamente el Señor nos dice, no te preocupes, yo nuevamente te levanto. Pasemos a la segunda frase que tenemos ahí y hablamos ya de algo más preciso que vamos a tocar y es una experiencia traumática siempre es negativa, sí. Estamos viendo ahorita lo del COVID, la muerte de un ser querido, una separación, una pérdida de empleo, un abuso. Muchas situaciones son experiencias traumáticas y negativas, pero aquí esta frase nos está diciendo ya una clave importante y fundamental. Y es cómo la asume la persona. O sea, la diferencia no la va a ser la experiencia como tal. La experiencia como tal va a ser negativa, va a ser dolorosa, va a tener ese componente de dolor y de sufrimiento,
pero lo que decida esa persona de asumirlo y cómo va a ser con ella, solamente depende de cada uno de nosotros. Es decir, yo puedo volver una experiencia una tragedia, además de tener ya el peso de que es negativa y de tener el peso de que es traumática. ¿Sí? O la puedo volver una oportunidad. Y aunque de pronto van a sentir que me adelanto a cosas que voy a hablar más adelante, es como cuando yo me vuelvo testimonio a partir de una realidad que yo viví, que yo sentí y que eso puede ayudar a otros también a levantarse. Entonces aquí la clave es que de mí, de cada uno de ustedes va a depender de lo que puede suceder a partir de esa experiencia. Y vamos a darnos cuenta que puede ser que nos lleve a la alegría, nos lleve otra vez a conectarnos con la esperanza, o como muchos han decidido, terminar su vida, terminar con problemas de salud mental, con depresión, convertir una tristeza en una tristeza prolongada. Entonces ahí nos vamos dando cuenta que a la hora de la verdad, quien decido soy yo. Y vamos a la última que nos centra en algo muy importante, la última frase. Quien tenga un porqué para vivir podrá superar casi cualquier cómo. El sentido de vida. En este mes ustedes nos estamos conectando a celebrar el mes del catequista, pero no es solamente celebrar el mes del catequista, es conectarnos y renovar el sí que se le dijo a Jesús. La vocación, la semilla que el Padre sembró en cada uno de ustedes es nuevamente, y eso da un sentido a la vida. Si yo tengo un sentido por el que luchar, y entonces uno se pone a pensar en Jesús cuando Él se caía, cuando Él pasaba por todo lo que pasó en su pasión. Él tenía un porqué, Él sabía ese porqué, y ese porqué lo movía a superar y a seguir caminando, porque sabía que lo que estaba haciendo era para liberarnos, para sanarnos, para levantarnos, ¿cierto? Y nos está diciendo, si yo di la vida, si a mí lo que me caracterizó fue ese amor tan grande y tan especial por ustedes, yo transmito vida. Entonces, cuando tú tienes ese porqué de vivir, y si lo miramos en nuestra realidad, nuestros catequizados son una fuente de vida para nosotros. Nuestros catequizados son los que van a recibir de ti ese conocer, ese acercarse de Jesús. Entonces, qué rico que empezáramos a conectar con ese sentido de vida para cada uno de nosotros. Bueno, ahora sí entremos un poquito ya a entrar, ¿qué es eso de la resiliencia? ¿Cierto? ¿Qué nos dice la resiliencia? Entonces aquí nos están hablando de algo muy importante y que quiero que ahondemos. Uno nos está diciendo que es una actitud, una capacidad que tenemos los seres humanos de afrontar, de sobreponernos ante las situaciones adversas. Pero mucho cuidado con algo, y cuando hablo de mucho cuidado es que no creamos que ya lo tenemos. Tenemos que hacer cosas que nos permitan desarrollar esa resiliencia y convertirnos en resilientes, ¿sí? Y cuando nos hablan ahí de situaciones adversas, es lo cotidiano que se nos presenta. Nuestras pérdidas de seres queridos. Recordemos que cuando hablamos de pérdida, no es solamente pérdida de un ser querido, también hablamos de pérdidas económicas, de empleo, de situaciones que nos generan dolor y que nos generan sufrimiento, de maltrato, de abuso. Y muchos dirán, ¿y cómo superamos eso? ¿Cierto? ¿Cómo ir desarrollando esa capacidad de poder desarrollar esta resiliencia, de poder afrontar y sobreponernos? Y yo creo que hay muchas cosas que nosotros encontramos como ejemplos y no tiene que ser hasta ni siquiera personas relevantes en el medio. A veces dentro de nuestra cotidianidad, de nuestro
alrededor encontramos personas y uno dice, esta señora, ¿cómo ha sido capaz de afrontar la pérdida de sus 3 hijos? ¿O cómo ha sido capaz de enfrentar esta situación de pérdida en su vida? ¿Cierto? Nos encontrábamos, yo me acuerdo que sonó mucho en las noticias y recuerden ustedes esta modelo, esta ex señorita Colombia, que pierde su pierna por todo un proceso de salud y cómo se muestra diferente, cómo toma una decisión diferente de afrontar lo que le está sucediendo, le está pasando y no pierde el sentido de su existencia y de su vida, no determina que por un hecho o por una circunstancia su vida se termine. Esta resiliencia como actitud, como capacidad, nos está diciendo que a la hora la verdad eres tú el que decides cómo asumirlo. Y ahorita lo hablaba a partir de las frases, ¿cierto? Yo puedo volver mi adversidad una situación trágica que me haga sentir fracasada, fracasado, que me haga sentir derrotado, que me haga llevar a rendirme. Y nos puede suceder. O me puede llevar a sobreponerme y a fortalecerme más y a mirar la situación con ojos diferentes, con ojos nuevos, a que en ella se genere aprendizaje. Lo vamos a profundizar en la siguiente diapositiva, que aquí nos habla de 2 cositas muy importantes en estos 2 conceptos. Uno, nos está hablando del aprendizaje. Nos está hablando de que toda situación nos lleva a aprender, que toda situación nos va a llevar a un nuevo conocimiento, a una nueva experiencia, a un nuevo despertar. Miren, estamos en un encierro muy grande. Y yo le he dicho a la gente cuando he compartido en clase con mis pacientes a nivel virtual, estas situaciones nos pueden llevar a sacar lo mejor de nosotros como seres humanos, la esperanza, la iniciativa, ser proactivos, tantas cosas, o nos puede llevar a sentirnos derrotados, fracasados, a encerrarnos, a aislarnos de los otros. Entonces, esto nos puede llevar a un aprendizaje. ¿Cuántos de nosotros no estamos otra vez conectándonos con nuestra familia? ¿Cuántos de nosotros no estamos volviendo a retomar el diálogo? ¿Cuántos de nosotros no nos estamos dando cuenta de nuestras realidades que nos acompañan y las estamos haciendo más conscientes y que eso nos lleve de pronto a mejorar nuestras relaciones en la casa? ¿Cuántos de pronto revisamos nuestro ser de catequista y nos dimos cuenta, tengo que pulir estas cosas, o mi catequesis estaba tan floja, o me faltaba afianzarme en estas situaciones y en estas cosas? Otra de las cosas que vemos en la diapositiva y es que nos habla de esa capacidad de adaptación ante los obstáculos. Hay una realidad que tenemos que entender, mis queridos hermanos, y es que las adversidades siempre van a estar presentes. Los obstáculos van a existir, las pérdidas nos van a acompañar porque hacen parte de la naturaleza y de nuestra realidad humana. Pero ¿cómo aprendemos a adaptarnos a ellas? Y también cómo podemos recuperar el sentido de la vida. Miren, no se ha hablado de cifras, de pronto por algunas cosas, y yo creo que, y me permiten hablar de esto un momento, y es, mucha gente se nos está suicidando en las condiciones de esta pandemia. Mucha gente no está encontrando el soporte, y yo siempre le he dicho a la gente, una llamada, ahora que estamos con todos estos medios virtuales, una llamada, una sonrisa, puede salvar una vida. Hay muchas personas que no están recuperando ese desarrollo vital y cuando hablamos de ese sentido lo están disminuyendo, lo están sintiendo como apagado. Tenemos que evitar que eso pase. Y muchos dirán, pero yo encerrado, no, mantén esos lazos constantes con tus amigos virtualmente, haz videollamadas, haz videos, no mandemos cosas que son innecesarias, mandemos cosas que son fundamentales para el ser humano, ¿cierto?
Y aquí nos está diciendo también en lo que estamos leyendo, consiste en un proceso de elaboración, no de borrado. Miren, cuando yo hablo de pérdidas, hablo de muchas cosas y comparto con la gente y la gente me comparte. Me dice, Lili, yo quiero quitarme este dolor, porque es que esto me oprime, esta tristeza. Y yo a veces les digo, si tú te quitas ese dolor, te quitas el amor, porque si te dueles porque amaste. Entonces no es un borrado, no es un olvidar como nosotros queremos, no, y no es olvidarla, es entender esa pérdida como también una oportunidad. A veces desde la muerte y sanación también. Y nosotros que somos cristianos, católicos, nuestra fe sabemos que la muerte no es el fin de nosotros, que tenemos esa esperanza de resurrección. Entonces elaboramos y agradecemos. Si fuera una pérdida de un ser querido, damos gracias y decimos gracias, Señor, por el tiempo que estuvo, no por el tiempo que no estuvo, sino el tiempo que estuvo. Gracias por su presencia. Me sentí bendecido, Señor, por la presencia de esa persona. Y sabemos que no nos, a ver, como no se nos va a arrebatar esa persona, aunque no la veamos físicamente, aunque no esté junto a nosotros. Lo que hizo en nosotros es el mayor recuerdo y la mayor riqueza que tenemos. Ahora entremos un poco a mirar qué nos puede ayudar a ser resilientes, que tenemos que empezar a trabajar desde nosotros, unos pilares, algunas cosas, y nos vamos a sorprender con algunas que vamos a ver en la siguiente diapositiva, y es, voy a empezar de pronto en desorden y con orden, ahí me disculpan un poco. Empecemos con esa parte cuando nos hablan de introspección, y yo la quiero unir a otra palabra, que es la interiorización. Esa interiorización es entrar en mí. Ser resilientes me lleva a mirarme. Y algunos que de pronto son conocidos y me están viendo, yo siempre les digo, ¿por qué tanto temor para mirarnos? Si el mirarnos es encontrar las grandezas de la creación de Dios. Si yo soy la maravilla de Dios, y el Salmo 139 lo dice, toda creación de Dios es maravillosa, entonces yo soy creación maravillosa. Y mirarse adentro es reconocernos, y en esto de la resiliencia es reconocer todas esas potencialidades, todo eso hermoso que me han dado, pero también reconozco mis limitaciones. Y lo quiero unir a una que está ahí, que es la capacidad de relacionarse con cuidado con aquellos que todavía sienten que tienen que encerrarse o se encierran en su mundo y que creen que todo lo puede. Una persona resiliente, un catequista no puede encerrarse en sí mismo. Tiene que tener su red de apoyo. Necesitamos del otro. Es como cuando la humildad nos lleva a tener la relación con Dios tan auténtica y tan real. Y yo en mi poquedad, en mi miseria, en mi pequeñez me presento al Padre de los cielos y le digo, es que sin ti no puedo, Señor. Eso es lo mismo que estoy diciendo en los términos humanos. Yo también necesito al otro, necesito a mi compañero, a mi hermano de comunidad, a mi hermano catequista para poderme levantar. Esa es mi red de apoyo. Entonces, eso me permite a mí ser resiliente también, porque reconozco que soy limitado y reconozco que en el otro encuentro ese apoyo. ¿Sí? Ahora mirando, lo otro es que quien es resiliente es creativo, desarrolla mi creatividad. Y la creatividad la sabemos que se puede, digamos, proyectar en elaborar cosas, pero la creatividad es cuando también yo de algo negativo o de algo que me sucede, surgen nuevas ideas y nuevas cosas. ¿Cuántas fundaciones, cuántas personas, cuántas nuevas ideas de acompañamiento, de empoderamiento han salido de un hecho doloroso?
la defensa por las mujeres, la defensa por nuestros niños. ¿Cuántas personas desde sus traumas, desde sus adversidades, desde sus realidades de sufrimiento y dolor, han generado propuestas de vida, han generado propuestas, ¿cierto? Y se han permitido ser testimonio para otros. Hay una que se nos cruza y uno decía, humor. Y algunos me dirán, nosotros nos podremos reír a veces de nuestras tragedias, ¿sí? Muchos hemos generado el humor como una estrategia y una herramienta muy psicológica que nos ayuda a quitarle de pronto ese peso y a darle una nueva mirada. Cuando vemos procesos de nuestras víctimas de conflicto, muchos han canalizado y se han ayudado con estrategias, unas en la elaboración de cosas a nivel manual, otras a través del humor, del compartir, de contar la historia. Porque cuando yo coloco mi adversidad y mi problemática, lo que me sucede y lo que me pasa desde la palabra, lo saco, eso me permite elaborar. ¿Sí? Cuando hablamos de esta parte de moralidad que también nos aparece, quiero referirme a tres cosas de pronto fundamentales ahí, nuestros valores y nuestros principios. Una persona resiliente va a tener en cuenta la conciencia. Y es un tema que amo mucho porque en términos de nosotros las conciencias es escuchar la voz de Dios. Y es una acción, quien escucha la conciencia obra también éticamente. Entonces, cuando nos hablan de esta resiliencia, de superar, nos están hablando de tener en cuenta nuestros valores y nuestros principios, porque eso nos permite discernir. Una persona resiliente frente a un trauma, una herida, un dolor, no va a obtener por vengarse o va a hacer un acto en contra de otros. Además, iríamos en contra de lo que Dios nos ha dicho. Si alguien te lastima, ¿cierto? Es también tu hermano, hay que perdonarlo. Si el otro te lastima y la palabra nos dice que deja tu ofrenda y vea en busca del otro, ¿cierto? Hay otras dos cositas en estos pilares que se nos está hablando y que es importante y la independencia aquí se toma de una manera diferente. Y es una palabra, con cuidado con los que nos enganchamos, que nos quedamos enganchados o que nos quedamos involucrados en los conflictos y ahí nos quedamos. Muchos de nosotros en nuestra vida, frente a las adversidades que vivimos, nos quedamos muy enganchados a emociones negativas, a la rabia, al enojo, al malestar. Hay que vivirlas porque hacen parte de la realidad humana y son emociones del ser humano, pero no podemos permitirnos quedarnos enganchados, ¿cierto? Yo siempre pongo el ejemplo de Jesús, construye su látigo, saca a los mercaderes, sí, él vivió esa emoción, estaba molesto, porque es que los mercaderes habían profanado de alguna manera, estaban en el templo, en la casa de mi padre. Él hizo lo que tenía que hacer, pero no llegó. Y al otro día le dice, hey, Santiago, vamos a ver si aquellos pues sí desocuparon la casa de mi padre. Enojado. Al otro día, no, voy a ir con Pedro. Al otro día, no, voy a ir con Juan. No, al otro día, no. Hizo lo que tenía que hacer, vivió su emoción y la soltó. Y nosotros a veces nos enganchamos y nos quedamos anclados en emociones que en vez de ayudarnos a avanzar, nos hacen es retroceder. Y esa iniciativa es también hacerme cargo de los problemas y de las circunstancias. Hay muchas personas que a veces frente a las adversidades no las afrontan, no las quieren asumir. Muchos de nosotros queremos huir de los conflictos, no quisiéramos que aparecieran conflictos, adversidades. Mis queridos hermanos, les doy una noticia, eso no va a pasar. Porque si no, dejarías de ser humano. El conflicto existe,
La adversidad va a estar ahí, pero es la manera como la asomas. Y hay que enfrentarla. Y con cuidado, si alguno de ustedes es de los que más huye o tiene de pronto la estrategia de tapar las cositas y colocarlas por allá guardadas para que no toquen. No, lo que no elaboras, lo que no enfrentas, tarde o temprano vuelve y aparece. Se hace otra vez realidad. Entonces hay que tener esa iniciativa. Y miren, tengamos en cuenta el lema que tenemos este mes. Si Jesús está conmigo, ¿a quién le temo? ¿A qué le voy a temer? Es que el Señor me está, y eso es lo rico con Jesús, y ya vamos a empezar en esta parte con Jesús, es que promesa de Jesús que dice promesa cumplida. O sea, Jesús hoy nos está volviendo a decir, no te preocupes, es que yo te estoy sosteniendo. ¿Por qué vas a temer si me tienes a mí a tu lado? Y Jesús es certeza, Jesús es verdad. Pero vamos a empezar con algo muy, muy especial en esta parte. Y le vamos a decir a Jesús, Jesús, permite que yo descubra en tus actitudes cómo ser resiliente en mí para hacerlo para otros. Porque recuerden una cosa, mis queridos hermanos, lo que Dios ha hecho en mí, lo que derrama y me regala y me dona, no es para quedármelo para mí, es para darlo a los demás. Entonces pasemos dejando un poco esta parte. Jesús maestro, siempre el maestro que siempre nos enseña, pero también el maestro que vive. Y empiezo con esta primera parte. El Hijo experimenta la misericordia del Padre como una experiencia de resiliencia. Miren, una de las cosas que más a mí me encanta de uno volver a repasar la palabra y de volver a conectarse con las actitudes de Jesús es en esta primera parte recordar el huerto de los olivos. Jesús vive las emociones más profundas que muchos de nosotros sentimos a lo largo de nuestra vida. Miedo, temor. Y el Padre no le niega a Jesús en ningún momento poder expresar su miedo y su temor. Es que viene la adversidad, viene la entrega, viene que voy a morir, viene que voy a padecer, viene que voy a ser traicionado. Viene todo eso para él. Pero el Padre garantiza la plenitud de su obra en él. Y entonces se llega ese momento de manifestación. Entonces, no que se haga mi voluntad, Señor, que se haga la voluntad tuya. Y cuando Él hace eso, hay plenitud. La voluntad, cumplir la voluntad del Padre, da plenitud. Entonces, el Padre levanta al Hijo. El Padre lo levanta. La misericordia que experimenta, esa unidad del Padre y el Hijo, es una experiencia de resiliencia. Porque el Hijo sabe que viene la esperanza, viene la salvación, viene la redención. Entonces ahí es donde al Padre sostener al Hijo, el Hijo nos levanta. Y si nos levanta a nosotros, ¿sí? Eso nos lleva a nosotros a levantar a los otros. Por eso, cuando nosotros vivimos la experiencia, la misericordia, vivimos y experimentamos cómo me mira el Padre. Yo siempre le digo a la gente, el Padre nos mira, Jesús nos mira con amor, con compasión y con misericordia. Y siempre después hago la pregunta, ¿y cómo te mira a ti? Te mira con amor, te miras con amor, con compasión,
con misericordia. Te miras igual que el Padre, porque esa mirada que tiene el Padre contigo, esa mirada que tiene Jesús contigo, es la que te va a permitir mirar al otro. Y ahorita cuando Nancy nos hacía la introducción frente al tema, nos hablaba de algunos pasajes que nos encontrábamos, y ahí es donde entran esas actitudes de Jesús resiliente con el otro. Y lo bonito de Jesús es que, y ustedes lo saben más que yo, es que siempre provoca el encuentro, él siempre genera el encuentro. Lo generó con la samaritana ese diálogo. ¿Y cuál era la adversidad? Si uno podría decir, ¿cuál sería el tormento? Una mujer con tantos maridos, una mujer que tenía que ir al mediodía a recoger el agua porque en la mañana no podía encontrarse con las demás mujeres. Y Jesús no aplasta, no señala de una forma que el otro se sienta mal, sino que busca recuperar al otro, se coloca en su lugar, siente compasión por el otro. Es presto a lo que le sucede al otro y desde ahí levanta, restaura. ¿Sí? Lo vemos con la adúltera, lo vemos con cada persona que hizo partícipe de un milagro, de levantarlo desde el pecado, levantarlo desde su poquedad, desde su miseria, desde su negativismo, desde esa realidad sufriente y cómo lo levanta, ¿sí? Y ahí nos está dando muchas pistas el Señor de cómo ser resiliente para los otros. Cómo tenemos que escuchar y colocarnos en el lugar del otro. Y vamos a profundizar en la otra diapositiva que ya viene, cómo lo empieza a hacer con los que ama, a los primeros que ama, ¿cierto? Y lo vamos a ver reflejado en los apóstoles, mis queridos amigos. Cómo Jesús comprende a sus amigos apóstoles. Entienden la identidad de cada uno. Es como cuando ustedes pónganse a pensar cuando les llegan sus catequizados. Ustedes empiezan a hacer lectura de cada uno de esos chicos, ya sean los niños en comunión, ya sean los de confirmación, ya sean los que están en adultos, porque también está esa catequesis de iniciación cristiana que es corta, pero hacemos un momento de lectura, ¿cierto? Y empezamos a entender y a escuchar cuando nos traen y empiezas a mamá y ese papá a hablarnos, ve mi hijo tal cosa, ve mi hijo tal otra. Desde ahí yo voy conociendo a quienes van a ser mis catequizados, ¿cierto? Y empiezo, cuando voy en la catequesis y empiezo a entender, aquel se me retrae más o se me aísla más, aquel es más sonriente, aquel es más callado. Empiezas a entender esas circunstancias y esa identidad. Y aquí, ahí nos muestra el Señor, perdona, consuela, fortalece a cada uno desde la realidad que va viendo en cada uno. Y entró en sus corazones y se hizo amigo de todos. Pues yo ya soy más viejita que algunos de ustedes deben ser más viejitos que yo, pero espero que compartan la misma experiencia que tengo yo de uno a veces encontrarse con sus catequizados después de 20 o 30 años, o de 15. Yo fui catequista en mi adolescencia y parte de mi juventud, y bueno, ya sería por ahí decir 15, 20 años o un poquito más, y que sus catequizados lo recuerden a uno, porque entró en sus corazones, como nos dice aquí esta frase en la diapositiva, entró en sus corazones. Ustedes entran en el corazón de cada uno de sus catequizados. Y sus catequizados siempre quieren la foto, siempre los ven como referentes y se hizo amigo de todos.
Eso nos está invitando el Señor. Su presencia siempre fue amorosa. Por eso no es concebible una persona, un catequista que no sea amoroso, un catequista que no transmita ternura, acogida. Es diferente a la melosería, es diferente a otras actitudes. Estamos hablando de una actitud que acoge, porque el catequista acoge, no discrimina, no excluye, más porque Jesús nunca lo hizo. Sería contradictorio en nuestras vidas que excluyéramos a alguien por una condición. Jesús siempre vio a la persona, nunca vio condiciones. Y a eso nos está. Y aquí no dice, la del amigo que se da a conocer y que conoce. Jesucristo se dio a conocer, mostró su realidad, mostró su corazón. Y si uno hiciera un recorrido, aquí nos quedaríamos mirando todas las veces que Jesús mostró quién era. Y perdónenme, pero me acuerdo porque mi cerebro trabaja de esa manera. Me acuerdo mucho cuando trajo el duelo y pérdida a partir de la resurrección de Lázaro y cuando Jesús se encuentra con María, la hermana de Lázaro, y se turba, y en la Biblia que tengo de estudio dice, y llora, y se turba, y se conmueve. Esa es la actitud amorosa y se conmueve. Jesús, aunque el Padre se iba a manifestar y el Padre iba a responder a la petición del Hijo resucitando con Lázaro, Jesús se permite sentir y conmoverse con el otro y llora y se conmueve y también se aflige porque es que era su amigo el que había muerto, aunque después resucita. Y esa es la actitud que Jesús también quiere de nosotros, que acojamos. Y parte de esta tan bonita, y volvemos a colocar como centro aquí la diapositiva, porque nos dice su actitud fue la de no buscar ser servido, catequista, empezando por mí, por mis hermanos de la delegación, incluyendo, estando el Padre y todos los que estamos reunidos. No buscamos ser servidos, con cuidado con eso. Buscamos es servir, nuestra razón de catequistas es servir. Y esa era la mayor enseñanza que Jesús nos deja. Yo no busque aquí a vanagloriarme y a que me sirvan. Busqué donarme, busqué colocarme para el otro, servir para el otro. Su estilo es el de amar hasta el extremo, dando la vida por los amigos. ¿Y cómo damos nosotros la vida? En este momento de adversidad que nos está acompañando una pandemia, en este momento agotando los recursos por cada uno de nuestros catequizados. A nivel virtual, buscando la manera de conectarnos, buscando la forma de que ellos sientan, mi catequista me está acompañando. Mi catequista está ahí para mí, se dona, me sirve. Da todo por mí, porque recuerden que ustedes son los que llevan, aunque la familia es la primera semilla y es la primera iglesia, quienes van conectando y dan a conocer a Jesús son ustedes los catequistas. Entonces, en estos momentos de tiempo, de adversidad, es donde más tenemos que ser así. Ahora pasemos a empezar a descubrirnos nosotros en esas actitudes de un catequista resiliente, partiendo de lo que Jesús nos acaba de mostrar. Y yo quiero que en esta parte entendamos, no estamos en ningún momento desconectándonos del sufrimiento, del dolor y de que no vamos a tener momentos difíciles. No nos quedemos centrados en eso, sino que de un momento difícil, ¿cierto? Me puedo levantar. Y aquí no se necesita, respetando mucho y a mi profesión, la cual la amo y vibro con ella, no necesitamos ser psicólogos siempre para ayudar a alguien. Vuelvo y les digo, una sonrisa, un acoger, una escucha, a veces una escucha repetitiva,
¿A qué me refiero con eso, mis queridos hermanos catequistas y amigos? Hay mucha gente que a veces necesita ser escuchada. Yo siempre he dicho, la escucha es fundamental, pero sabemos que hay gente que no repite siempre lo mismo. Yo tenía un paciente una vez que me decía, ¿usted por qué no se cansa si siempre me tiene que repetir y siempre me tiene que escuchar lo mismo? No, me da alegría poderte escuchar. Y en cada escucha también aprendo y en cada escucha también ayudo. Aquí nos están diciendo varias cositas importantes. Es sensible al dolor del otro. Un catequista que no sea compasivo no va a ser resiliente y que entienda el sentido del dolor. Vuelvo y repito algo que ahorita decía. Muchos sentimos el dolor como un peso, como algo que nos abrume. Pero si algo nos duele es porque lo amamos. Y aquí ese dolor que yo sentí, que yo padecí, que yo enfrenté y que pude superar, es un dolor que me puede llevar a moverme hacia el otro y a entender el dolor del otro. ¿Sí? Y a desarrollar un vínculo. Ustedes podemos llevar 10, 15 años, 1 año, 2 años siendo catequista y nunca olvidamos ninguno de nuestros catequizados, porque establecemos un vínculo afectivo y ese vínculo ayuda a sanar. No podemos dar abrazos ahora, pero sí podemos ser consoladores de otras maneras. Nuestra palabra, un gesto, puede ayudar a otros. Entonces, un catequista resiliente es un catequista que no es insensible. Miren, nos hemos acostumbrado a muchas cosas en el mundo ya. Nos estamos acostumbrando a que la gente muera, a que el suicidio pase. Pues yo no quiero ser, y yo los invito, no seamos de los que, porque pasa mucho, entonces, no, eso ya forma parte de la realidad. No, 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 no. Yo no puedo volverme insensible ante el dolor del otro. Yo no me puedo volver ajeno ante el dolor del otro. Aunque ese otro tenga sus marañas, tenga sus rayones, tenga sus dificultades, aunque ese otro a veces me cueste amar, es que amar al que es mejor o al que me gusta más es muy fácil, hermanos. Amar al que me cuesta, ese es. Esa es la gracia del amor verdadero. Se conmueve, reconoce en el otro su propia fragilidad humana. Miren, cuando yo me miro, y ahorita que hablamos de la palabra interiorización, y cuando la unía también y mencionaba la palabra humildad, el que es humilde es aquel que es capaz de reconocer sus limitaciones, sus debilidades. Si yo me reconozco frágil, vulnerable, también lo hago con el otro, con cuidado con los que le huyen a esa vulnerabilidad. Yo no puedo ser vulnerable, no me pueden sentir débil, no, estás también negando tu realidad humana. Jesús también tuvo su vulnerabilidad en ese momento y nos muestra la respuesta en el huerto cuando dice hacer la voluntad. Pero él no se quitó su vulnerabilidad, la sintió, la vivió, la colocó en el Padre y encontró plenitud al decir acepto. Entonces, con cuidado con los que se niegan a sentir su vulnerabilidad, es que también somos vulnerables. Por eso está lo que ahorita decíamos de esa red de apoyo de mis hermanos, catequistas, de mi familia que también es red de apoyo, de mi párroco que también es de red de apoyo, todos en esa unidad. Reconocen el otro, entonces reconocemos en el otro. Si lo reconozco en mí, reconozco en el otro. Es compasivo. Nos falta tanta empatía, hermano, nos falta tanta compasión. Con cuidado con los que son negativos, con los que son pesimistas, con los que tienen ya miradas trágicas ya al futuro por esta pandemia y ya tienen pensamientos de anticipación, futuristas trágicos.
Es el tiempo de la confianza, es el tiempo de la esperanza. El Papa nos lo dijo cuando hacía la reflexión de la barca. Jesús está todos los días junto a la Madre Santísima, junto al Padre Celestial, levantando y levantando y levantando. Y yo a veces le digo al Padre, ¿cuánta conversión está generándose a partir de esta pandemia? ¿Cuántos nuevamente, Señor, te están buscando? Es el tiempo de la confianza real, es el tiempo de la fe, es el tiempo de la esperanza. El futuro es Jesús. Y si Jesús es el futuro va a ser mejor. Un catequista en este momento que no hable de esperanza y de confianza, no está hablando de Jesús vivo. Vamos a vivir nuestros momentos difíciles, pero el Señor hoy nuevamente nos dice, te levanto, te sostengo, no tengas miedo, nada contra ti, porque estoy yo como tu defensor, como el que te amo, el que te levanto, por eso te creé. Y lo otro que nos dice, acompaña al otro, su prójimo, para que transforme su vida de sufrimiento en sentido y en gozo. Acompañar al otro. En mi lejanía que estamos en este momento, puedo acompañar a muchos. Y puedo ayudarle a otro en que su vida, porque el que es resiliente no dice que tiene una vida dura, para que sepan. El que es resiliente nos dice que tiene momentos difíciles. Entonces no vamos a empezar desde nuestra palabra a decir que tenemos una vida dura, una vida de sufrimiento, no. Tenemos momentos difíciles. Y les garantizo, todos los días el Señor se está mostrando y nos está mostrando su grandeza, su amor, todo. Nos está diciendo, no están solos. Aquí estoy yo. Y cuando te sientas fatigado, triste, ven a mí. Manso y humilde de corazón. Ven que yo te recibo y nuevamente en mí encontrarás la fortaleza y la fuerza para caminar, para andar, para levantarte. Entonces, mis queridos hermanos, con alegría tenemos que volver a levantarnos cada día. Y ahora entonces vuelvo, porque ya vamos dando cierre a esta charla. Volvámonos a conectar con lo que les dije al principio. Esa adversidad, ese momento duro y difícil que puedes estar pasando, que se vuelve presente porque es, o que ya pasaste, ¿cómo lo vas a asumir? Ya tenemos garantía de un Señor que nos está diciendo, no te preocupes, aquí estoy yo. Pero también nos está diciendo, hey, trabaja en ti. Crece, fortalécete, mírate, vuelve a reír, vuelve a sentir vibración por tu vida y por todo tu ser, porque eres mi creación hermosa y perfecta. Hoy el Señor nos está diciendo, podemos ser resilientes, sí. Podemos ayudar a otros, sí. Podemos mirar la vida con ojos nuevos, sí. Podemos ver la adversidad de manera diferente. Podemos aprender de ella, sí. Hoy nos está diciendo nada los va a derrotar, porque yo estoy a su lado. Y quiero terminar con la última diapositiva, donde es el llamamiento. Dios te llama a acompañar, a sostener, a levantar, a ser resiliente. Se fue el tiempo, pero me la gocé y espero que haya sido mutuo. Me hicieron falta verlos, pero sentí toda su oración y toda su energía en mi corazón, y me sentí plena y contenta de volverme a encontrar con ustedes. Ánimo, feliz mes del catequista, un catequista de humor, un catequista lleno de alegría, de ternura, que acoge,
pero recuerden también transmitirlo en sus casas, no solamente con los catequizados. La primera comunidad es mi hogar y es mi casa. Y nuestras familias nos necesitan alegres, resilientes, con empuje, con palabras de confianza y de esperanza, y confiando siempre que el Padre de los cielos nos acompaña. Dios los bendiga, los proteja y los guarde. La Santísima Virgen María los cubra con su santísimo manto y nos haga verdaderos resilientes. Como el Maestro lo es con nosotros, así seamos con los otros. Amén. Bien. Qué alegría entonces, muchachos, haber podido escuchar a Liliana con toda esta riqueza que nos ha traído, con todas estas bendiciones que nos va transportando a través de sus palabras y con todo esto que hemos recibido hoy. Muchachos, ¿a quién no le quedó ganas de ser un catequista resiliente? ¿Quién en este momento ya no ha sido un catequista resiliente porque está levantando constantemente a la gente, está levantando el ánimo de su familia, está levantando el ánimo de aquellos que se sienten tristes por el encierro, que le está dando palabras de ánimo a aquellas personas jóvenes y todo que ya ni quieren estudiar, que no quieren seguir su proceso de vida? A todos aquellos que, como decía Liliana, han bloqueado su estilo de vida porque creen que ahí se les acabó el mundo. Catequistas resilientes. Y me quedo, Liliana, con una frase tan bonita que acabas de decir, es: ¿tú haces de tu experiencia algo negativo o realmente lo llamas como una oportunidad? Entonces aprovechemos a que esas sean oportunidades. Liliana empezó con una frase muy concreta diciendo: ¿cuál es tu caída? ¿Cuál es tu sufrimiento? ¿Cuál es tu dificultad? Pues cuando uno se ha encontrado realmente con uno mismo a través de esta charla, yo inmediatamente pensé, ¿cuál es mi caída? O sea, inmediatamente me adentró. Y por eso decíamos también, una vez que uno se adentra, se interioriza a sí mismo, de ahí tiene que salir muchas cosas buenas, porque solo el que interioriza su vida puede volver a una vida más llena de ánimo, de entusiasmo, de creatividad. Y ahí decía una frase muy bonita: llena de humor, donde hay tantas caras tristes y amargas. Cuéntese un chistecito, aprendámonos algo para que hagamos reír a la gente. Una vez que hemos reído, muchachos, sabrán que estamos siendo catequistas resilientes. Muchas gracias, Liliana, entonces, por todos estos aportes que nos has dado. Y entonces, muchachos, algo muy grato, y es que nuestro lema sigue sosteniendo nuestra jornada. Catequista soy, nada temo, porque el Señor está conmigo. Eso no es que nos lo vamos a inventar, vamos a tener confianza. Confiemos en que si el Señor está conmigo, pues nada temo. Hay que caminar adelante con fuerza, con alegría, con ilusión nueva, con alegría reestrenada, como nos dice por ahí un himno.